Buenas noches, en el primer día del mes de marzo de 2026. Un domingo, se nos vaya este domingo, un día caluroso, como todos los días que hemos vivido en este verano en Chile. Y la necesidad, por lo menos de mi parte, en un momento histórico, y permítanme esta palabra, ¿no?, de uso común, pero que da cuenta del momento histórico que vivimos, muy complejo, muy dramático, de difícil resolución, de la necesidad de tomar partido. Aquí los tibios, la verdad que tendrán que cocerse en su propio tipo de agua, ¿no?, porque no están llegando al hervor, se están quedando en esa tibieza tan propia de aquella ranita que, pensando que la tibieza del agua la iba a salvar del hervor, definitivamente, cuando terminara hirviendo y sirviendo finalmente como alimento para otros. Hoy quiero hablarles de un tema que a mí me parece fundamental, porque involucra a un presidente electo y a un presidente aún en ejercicio, aunque le queden muy pocos días. Quiero empezar con una declaración de la oficina del presidente electo, es decir, la oficina que promueve la narrativa, el relato y la transmisión de información del presidente electo José Kast, quien emitió una declaración sobre la agresión de Estados Unidos y su socio sionista israelí contra Irán. Ellos no hablaron de agresión, no hablaron de su socio sionista, eso lo digo yo, ¿no? Pero esa declaración muy breve dice que Chile siempre debe ser aliado de las naciones que promueven la libertad y la democracia. Y ahí surge la primera pregunta: ¿de quién hablan? ¿Quién promueve la libertad y la democracia? Benjamín Netanyahu promueve la libertad, el régimen que ocupa, coloniza y extermina a la población palestina, que ataca al Líbano, que ayudó al derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad y hoy ocupa parte de su territorio. ¿Esa es la entidad que promueve la libertad y la democracia? A él se refiere José Kast. Y continúa diciendo, y en consecuencia, frente a lo que dice, valoramos el esfuerzo por restablecer la seguridad nuclear y el respeto irrestricto al derecho internacional. ¿Cuál seguridad nuclear? El único país que tiene, el único ente que posee armamento nuclear en Asia Occidental es precisamente el régimen israelí, y que además no tiene ningún respeto por el derecho internacional. Y si va a hablar de Estados Unidos como un ejemplo de quien respeta el derecho internacional, le recuerdo a la oficina del presidente electo y al mismo presidente electo que el señor Donald Trump ha declarado que no reconoce el derecho internacional y que se rige por la moral que él mismo cree es la mejor. Sus asesores le habrán dicho eso, ¿no? Pero bueno, el señor Kast dice que promueven la libertad y la democracia y que respetan el derecho internacional y que quieren restablecer la seguridad nuclear. Se está refiriendo a eso, frente a la amenaza de la República Islámica de Irán, que no tiene armamento nuclear. Y continúan diciendo que en este contexto vemos con preocupación las hostilidades que se están desarrollando en Medio Oriente, Asia Occidental. También un lenguaje colonialista como el de Medio Oriente, que es un lenguaje que tiene que ver con ese Oriente que estaba entre Europa y el lejano Oriente, es un lenguaje colonialista. Lo voy a dejar porque usted tiene mentalidad colonialista, señor José Kast. Pero bueno, en este contexto, dice, vemos con preocupación las hostilidades que se están desarrollando en Medio Oriente y en qué medida estas pueden afectar a la población civil y causar víctimas inocentes. Condenamos asimismo los ataques indiscriminados del régimen iraní a distintos países de la región. Esperamos que se reanuden todos los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la seguridad, la estabilidad y una paz duradera en la región. Fíjense
Esta es la parafernalia del relato, ¿no? La verborrea inconducente, porque dicen que ven con preocupación las hostilidades que se desarrollan en la zona y que éstas puedan afectar a la población civil y causar víctimas inocentes. No habla de Estados Unidos y no habla del régimen israelí, pero sí condena que son los que agreden, son los que comenzaron esta agresión contra la República Islámica de Irán. Son ellos los que afectan a la población civil y causan víctimas inocentes. Y ya les diré por qué. O un ejemplo concreto de esas víctimas inocentes. Son ellos los que agreden, los que bombardean y los que ponen en peligro al conjunto del planeta al atacar instalaciones nucleares. Pero claro, el señor Kass y los suyos, sus asesores internacionales, que ya verán por qué no menciona a Estados Unidos e Israel, lo que dice es que rechazan y condenan los ataques indiscriminados del régimen iraní a distintos países de la región. Irán no está atacando a los países de la región, está atacando las bases militares de aquellos que los agreden, sea en Qatar, sea en Bahrein, sea en Emiratos Árabes Unidos, o sea en Arabia Saudí, o sea también en el Golfo Pérsico, o que sea en cualquier parte donde esas bases militares, más de 50, rodean a la República Islámica de Irán. Así que, si se va a rodear de asesores internacionales, rodéese de alguien que le hable verdades, y no los intereses del sionismo y de Estados Unidos. Esperamos que se reanuden todos los esfuerzos diplomáticos. Señor José Kass, Estados Unidos e Irán estaban en conversaciones que fueron violadas y traicionadas por Estados Unidos, que mientras conversaba con Irán, preparaba el ataque junto a su socio, su cervatillo, su lazarillo un día y su ciego en otro, como es el régimen sionista. Me quedo ahí con usted porque necesito reunir su declaración con aquella que emite el presidente aún en ejercicio, el señor Gabriel Boric Font, que sostiene en sus redes sociales, comillas, tal como los ataques unilaterales de Estados Unidos contra Irán, y ahí ya la primera salvedad, porque no podemos no decirlo, no son los ataques unilaterales de Estados Unidos contra Irán, son los ataques de Estados Unidos y su socio israelí contra Irán, y con el apoyo de monarquías de la zona, y con apoyo de Jordania, y con apoyo de Gran Bretaña, que ha entregado apoyo logístico de seguridad, naves de guerra, naves aéreas y otros, ¿no? Entonces dice el señor Boric, tal como los ataques unilaterales de Estados Unidos contra Irán son inaceptables, también lo son los de Irán a países del Medio Oriente. Y le repito lo que le digo al señor José Kass. Los ataques a países del Medio Oriente que usted le llama son ataques a bases militares de la cual salen agresiones contra Irán. Es importante saberlo, ¿no? Usted está rodeado de asesores. PPD, PS, ha tenido demócrata cristiano, tiene al señor von Claveren, que algo sabe de política internacional. Y además continúa con Irán. No dice nada más de Estados Unidos ni Israel, porque no nombra al régimen israelí. Y dice que a la vez nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas la última semana. Además de la permanente discriminación a las mujeres. Es decir, usted se hace cargo del relato falsario de Estados Unidos y de Israel de que están atacando a Irán porque es una amenaza por lo nuclear, pero además porque reprimen a su pueblo y discriminan a las mujeres. Y después sostiene usted que no tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries. O sea, Estados Unidos, Israel, Irán, bárbaros. Chile cree y defiende, dice usted, todo evento al respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional. No lo creo. Permítame decir. Una cosa es hablar y otra hacer. Porque usted además, señor Boric, sacó una declaración respecto a Palestina donde declaraba su desprecio a Israel, pero usted ha hecho muy poco por eso. Usted no terminó las relaciones con Israel, usted lo que hizo fue un par de cosas parafernálicas,
como fue no invitarlo a la FIDAE y no pedirle las credenciales, no aceptarle las credenciales a Gil Arcieli, pero después se la aceptó igual. No ha habido nada más, y hacerse parte de una demanda en la cual no fue usted el promotor, sino que se sumó junto a otros, ¿no? Señor Boric, le voy a contar al menos un par de hechos, 2 sucesos al menos, y también va para el señor Kast. Es decir, un par de hechos a usted, señor presidente en ejercicio, a usted principalmente. ¿Por qué no al presidente electo? Por una cuestión práctica, porque bien sabemos la influencia del entorno judío sionista chileno que está teniendo José Kast, y que se expresa en el nombramiento de un asesor argentino, hijo de un rabino fundamentalista, miembro de la comunidad judía sionista chilena, y que ha trabajado para la embajada israelí, ha trabajado para Gil Arcieli, el ex embajador, ha trabajado para Gabriel Silver, involucrado en hechos de corrupción, ha sido asesor de Silver, que es el esposo de Loreto Carvajal, la senadora PPD, ambos estrechos amigos del régimen israelí. Además, señor Kast, y por eso no me meto mucho en este tiempo, y va el mensaje más bien para usted, señor Boric, es porque el señor Kast ya tiene un futuro embajador de Chile en Estados Unidos, que también es miembro de la comunidad judía sionista de Chile, tiene un embajador de Chile en Israel, ya nombrado, que tiene doble nacionalidad, no ha sido desmentido todavía, y que fuera presidente de la comunidad judía sionista de Chile, como es el abogado Gabriel Saliasny. Así que a mí me queda poco espacio para pensar que usted, señor José Kast, pueda tener una posición neutra cuando uno de los agresores contra Irán es precisamente el ente israelí, al cual usted no nombra en la condena, y que además es patria de los mencionados o gran parte de ellos. Además, nombra usted el embajador de Chile ante la ONU, al señor Ampuero, un amigo del régimen israelí, un sionista. No es judío, pero es sionista, porque no hay que ser judío para ser sionista, como bien lo dijo el expresidente Joe Biden, quien dijo: no soy judío, pero soy sionista, o como lo dice Ursula von der Leyen en Europa, o Macron, que trabajó largos años para los Rothschild, en fin. Vuelvo a usted, señor Boric von. El primero de los hechos que quiero que retenga, se lo pido, es que nuestro país llamado Chile, a través de su Ejecutivo y su Cancillería, no ha emitido condena alguna al asesinato de un líder religioso de la nación persa como es Seyed Ali Jamenei. Ninguna. El bombardeo del complejo donde habitaba Seyed Ali Jamenei fue destruido por una docena de misiles que redujeron a escombros los edificios, martirizando no solo al líder iraní, sino también a su hija, su nieto, su yerno, junto a altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Irán, de un país soberano, de un país reconocido por el mundo, incluyendo también al ministro de Defensa. Y lo señalado, señor Boric von, porque usted estudió Derecho, tiene un nombre, se denomina magnicidio. Para más claridad, del latín magnus, que significa grande, y cidio, que significa muerte, una muerte grande. Es el asesinato violento de una persona con un cargo político, religioso o institucional de alta relevancia. Se trata de un delito grave, señor Boric von, destinado a desestabilizar gobiernos o estructuras de poder. Y usted no ha dicho nada, ni su gobierno ha dicho algo. Es considerado históricamente como uno de los delitos más graves. A menudo se dice que es un agravante del asesinato o un tipo delictivo propio que lo que hace es desestabilizar a los estados. Es parte de lo que se considera crímenes de lesa humanidad y ocurren como parte de un ataque generalizado o sistemático. Allí se asesina figuras políticas y constituye, insisto, un crimen de lesa humanidad bajo el derecho internacional. Y es juzgable por cortes internacionales como la Corte Penal Internacional. Y lo que hace el derecho internacional, al que a usted le gusta mencionar también, el derecho internacional responsabiliza a líderes, organizadores e instigadores de estos planes. Y un punto más, son crímenes que no prescriben. Y usted en su declaración por redes sociales no hace mención alguna a este hecho criminal.
Yo supongo que si llegado el día en que Netanyahu o Trump reciben su justo castigo del ojo por ojo, diente por diente, en esta justicia retributiva tan antigua, cuya idea de concretar a estas alturas no parece tan desquiciada, ¿no? Ese día, si acaso llega, supongo que usted no emitirá opinión alguna, porque ahora no lo ha hecho, como tampoco lo hizo cuando se asesinó, con más de 80 bombas, el edificio donde se protegía Sayed Hassan Nasrallah, líder del movimiento de resistencia del Líbano, o el asesinato de Ismael Haniyeh, asesinado en Teherán, es decir, un acto de terrorismo internacional de un líder político palestino en un país como Irán. Nada, mutis por el foro. En otro punto en su declaración usted refiere a su idea de masacres de la sociedad iraní, que el gobierno, que el régimen, pero usted no hace referencia alguna al proceso de desestabilización, de golpismo, con participación de Estados Unidos e Israel, sus servicios de inteligencia, Mossad y la CIA. No lo digo yo, señor Boris Johnson, lo dice el propio, o lo dijo el propio Trump y Netanyahu, y lo dijo Mike Pompeo también como secretario de Estado de la primera administración de Trump. Vamos en su ayuda, nuestros agentes del Mossad y de la CIA están allí para ayudarlo, para derrocar, para derribar al régimen. En los sucesos donde usted usa la palabra masacre, señor Boris Johnson, se sitúa en la trinchera de la narrativa de estos que asesinaron, que martirizaron a Sayed Ali Khamenei, pero que en la época de las manifestaciones que usted refiere, fines de diciembre del 2025, principio de enero del 2026, asesinaron a ciudadanos iraníes, a agentes de la policía, a funcionarios gubernamentales, quemaron edificios, infraestructura de transporte, quemaron mezquitas, degollaron policías, quemaron policías y a funcionarios de gobierno. Lo hicieron allí en un país considerado el mayor enemigo de la alianza entre Washington y la entidad israelí. Un país cuyo gobierno reconoce y reconoció en su momento el derecho de los manifestantes a expresarse en sus demandas legítimas y justas, antes que comenzara todo el tema de muertes masivas. Que con toda lógica, un país arrastrado a un intento de desestabilización de las características que ha tenido en 48 años Irán, no puede aceptar la irrupción de grupos terroristas provenientes tanto del extranjero, Comala desde el Kurdistán iraquí, MKO desde la frontera con Afganistán, un MKO que tiene las oficinas centrales en París, reconocido por Europa. Agentes como aquellos provenientes del régimen israelí, del Mossad y de la CIA en el interior, como lo reconoció, lo insisto, su propio colega Donald Trump y el criminal de guerra y lesa humanidad que funge de primer ministro Benjamín Netanyahu. Usted sabía eso, ¿no? Supongo. Sus asesores de relaciones internacionales le presentaron un panorama global, pormenorizado, que le permitiera formarse una idea completa y no tan vulgarmente parcial como suele hacerlo. Usted menciona a las mujeres, señor Boris Johnson. Supongo que dicho acápite proviene de su estrecha colaboradora, la ministra de la Mujer, ¿no? Que suele enarbolar reivindicaciones feministas, pero que ha callado ominosamente desde el 7 de octubre del 2023 a la fecha. Solo con relación en el plano internacional respecto al asesinato de al menos 70.000 mujeres palestinas, entre ellas miles de niñas, en el mayor femicidio y el mayor infanticidio que recuerda la historia a manos del ejército israelí. Mismo ejército donde sirven 111 chilenos de doble nacionalidad y por el cual usted no ha hecho nada para develar aquello y para sancionar aquello. Pero además, con el apoyo de Estados Unidos y el silencio mayoritario, hay excepciones, como no, el silencio mayoritario de organizaciones feministas y de organizaciones de defensa de los derechos de los niños. Silencio absoluto. Pero no vaya a haber la muerte bajo la protección del Estado iraní de Mahsa Amini, cuya muerte indudablemente lamento.
Pero allí las organizaciones feministas de todo el mundo a la calle, a exigir que se derroque a ese gobierno antimujeres. Pero aquí, permítame recordarle que no hay movimientos mayoritarios que hayan emitido una condena. No lo hay. Y quiero terminar diciéndole que usted no ha dicho nada, absolutamente nada, del bombardeo de una escuela de niñas en el sur de Irán, bombardeada por aviones estadounidenses e israelíes, que hicieron trizas la estructura de esta escuela en la provincia de Hormozgan, en el sur de Irán, que hasta ahora significa el asesinato, la muerte de más de 180 estudiantes, mujeres, menores de edad y otras decenas que están bajo los escombros. Usted no ha dicho nada, no ha mostrado su horror. Su ministra de la Mujer, no sé si estará de vacaciones, pero en general en estas materias siempre ha estado de vacaciones. Este gobierno en los temas importantes ha estado permanentemente en vacaciones. Ya trataré su declaración sobre Palestina, donde usted condena a Netanyahu, pero simplemente queda como una especie de Quijote que usted trató, pero no se pudo. Este gobierno trató, pero no hizo, no concretó. Y lo que usted ha hecho es lisa y llanamente favorecer que la OPE, la oficina del presidente electo, saque declaraciones que simplemente se sitúan en la vereda de los agresores, de los supremacistas, de los racistas, de los criminales. Y usted con su declaración simplemente se sitúa en esa trinchera de los que llevan adelante la teoría del buenismo. Condeno esto otro, pero hay que situarse en una trinchera, señor Boric Font. No podemos ser eternos corchos.